muchísimo gusto saludarlos esta tarde de jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde. Hoy que estamos de estreno con una serie de cápsulas en torno al cambio climático y que hemos titulado Clima en Movimiento. Además, les platicaremos sobre algunas propuestas que presenta Teatro UNAM para estar en cartelera y disfrutar además de propuestas que ya conocimos el año anterior. UNAM Global TV nos cuenta sobre una investigación en torno a la atención de ciertos tipos de cáncer y los detalles los tendremos más adelante. Pero comenzaremos platicando en la entrevista también sobre un estudio que se realiza en la Facultad de Psicología y que tiene que ver con el impacto que tiene nuestra alimentación en el comportamiento y en la salud de las personas. Quédense con nosotros, comenzamos. Con la confirmación de la conexión entre el cerebro y también el estómago, se han abierto un universo de posibilidades y preguntas por resolver para la ciencia desde muy distintas disciplinas. Por ejemplo, esta tarde platicaremos de una investigación de la Facultad de Psicología que tiene que ver con los efectos de la alimentación en el comportamiento y la salud de los individuos, principalmente en comunidades indígenas. Y para ello saludamos y damos la bienvenida al doctor Isaac González Santoyo, quien es profesor de esta facultad universitaria y responsable del Laboratorio de Neuroecología Cognitiva. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Gracias por la invitación. Pues comencemos. Tengo dos preguntas básicas, que una tiene que ver con el laboratorio, pero la otra es, ¿cuál es el aporte, la mirada que ofrece la psicología para esta conexión entre lo que comemos y lo que sabemos, cómo nos comportamos, desde precisamente la psicología, porque es algo de lo que ya ha hablado, por ejemplo, otras disciplinas como la medicina? Claro, no, pues la alimentación es todo para los procesos que nosotros tenemos en nuestro día a día. Y cómo nosotros enfrentamos este día a día, pues se basa en respuestas de conducta que están influenciadas justamente por los elementos o los patrones que nosotros decidimos para alimentarnos, ¿no? Entonces, no podemos pensar una conducta humana sin ningún patrón dietético o dietario, ¿no? en las poblaciones humanas. Claro, y tiene que ver con el término de neuroecología. ¿A qué se refiere? Sí, este término es una fusión, ¿no?, de diferentes áreas, disciplinas de investigación científica, las cuales combinan las neurociencias con el pensamiento de la ecología, del área de la ecología. Y la ecología, pues el entorno, ¿sí? Nosotros estamos inmersos, somos una especie que está inmersa en un ambiente particular y cómo vamos a responder a ese ambiente va a depender de estas condiciones de las cuales nosotros estamos enfrentando en el día a día. Entonces, hemos observado, por ejemplo, que las condiciones abióticas y bióticas que están alrededor de los individuos van a definir el comportamiento, van a definir también las funciones que están detrás de ese comportamiento, que son las funciones cerebrales. Entonces, cuéntanos sobre estas condiciones bióticas y abióticas, porque se vuelve una conexión entre lo interno, lo externo y cómo debiera haber como un equilibrio, o cuáles son esos factores que determinan este bienestar o el malestar de las personas. Nosotros somos un sistema biológico, ¿sí?, que está influenciado desde que nacemos, por cómo nacemos, ¿no?, cuáles son las condiciones ambientales que van definiendo nuestro desarrollo. Y estas condiciones ambientales van a definir muchísimo las conexiones, por ejemplo, cerebrales que están detrás de cómo vamos a responder conductualmente a nuestro medio. Entonces, no podemos concebirnos como un individuo inerte, ¿no?, sino que aislado. Siempre vamos, exactamente, somos sistemas complejos que siempre van a estar sometidos a perturbaciones, ¿no? Y estas perturbaciones es el tipo de alimento que tenemos cuando nacemos, el tipo de educación que recibimos, los elementos de interacciones con otros individuos en una sociedad, en una comunidad, en un país, a nivel global. Entonces, todo está conectado y la ecología, la base de la ecología, estudia estas interacciones de componentes abióticos y componentes bióticos que en su conjunto van a definir cómo un individuo va a responder a ese medio ambiente.
Y en este sentido, pues son, digamos, los ejes que sigue este laboratorio de la Facultad de Psicología. Cuéntanos sobre algunas investigaciones, algunas interrogantes que van o han ido trabajando a lo largo de estos primeros 10, 11 años de vida. Sí, nosotros utilizamos la base experimental y de pensamiento teórico de la ecología para responder elementos de las conductas humanas. La gran mayoría de las investigaciones que se hacen en torno a la neurociencia o a la psicología, pues se hace en donde tenemos participantes, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las investigaciones se hacen en grandes ciudades, como la Ciudad de México, etc., ¿no? Y nosotros estamos llevando estos elementos del laboratorio a otras poblaciones que tienen estilos de vida, tienen condiciones ambientales muy distintas, que es un panorama más real, ecológicamente más válido de la gran diversidad de componentes que podemos encontrar en una población. Entonces, llevamos el laboratorio al campo para explorar y comparar conductas, fisiología, elementos de las neurociencias básicas sometidos bajo condiciones ambientales distintas, ¿no? Como tipo de alimentación, patrones socioculturales, etc. Entonces eso es lo que hemos hecho, trabajar en diferentes poblaciones humanas en México que tienen un gradiente de estilos de vida distintos a lo que vemos en la ciudad y comparar si esto se aplica bajo estas mismas condiciones. Hemos encontrado que no. Exacto, vamos para allá. Dices un ambiente más real y yo diría justo también más natural, que eso hace una diferencia importante en lo que se hace en ciertas comunidades indígenas rurales a lo que hace o lo que hacemos en comunidades o en ciudades como la nuestra. Cuéntanos sobre este estudio que es la primera vez que se realiza en México y tiene que ver con, pues eso, hacer evidente esta conexión entre lo que comemos y el comportamiento y la salud de las personas. Bien, sí. ¿Dónde es primero? Para empezar, primero, cuéntanos. Sí, nosotros comenzamos este laboratorio trabajando en México hay más de 50 grupos reconocidos, grupos originarios precolombinos, ¿no? Que tienen su lengua y tienen sus patrones socioculturales muy particulares. Varios de estos grupos pues, se han establecido y han tenido un cambio en sus patrones socioculturales asociados a lo que vemos en las grandes urbes, ¿no? Pero hay otros que se mantienen, ¿sí? Con atribuciones socioculturales, prácticas socioculturales muy conservadas a lo que se encuentra o se encontraba en elementos precolombinos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en una de estos grupos indígenas, pueblos originarios, denominados MEPA, autodenominados MEPA, que se encuentran solamente en la región de Guerrero, en la montaña baja y en la montaña alta de Guerrero. Los grupos más conservados son los que se encuentran en la montaña alta de Guerrero y allí es donde estamos llevando a cabo estas investigaciones. Nos llevamos nuevamente el laboratorio a campo para observar diferentes sistemas biológicos de los individuos que definen mucho de nuestras conductas. ¿Qué exploramos ahí? Exploramos por primera vez en este grupo uno de los temas que se encuentran más relevantes a nivel de la investigación científica, pero inclusive a nivel del pensamiento humano, de lo que nos define como individuos, ¿no? Exploramos su microbioma intestinal. El microbioma intestinal es una de las comunidades microbianas de microorganismos que van a definir gran parte de nuestra salud y nuestra enfermedad. También exploramos la conectividad eléctrica cerebral, que es cómo el cerebro se conecta para responder al medio ambiente a través de una conducta. Y lo que hemos observado en estas poblaciones es que dista mucho estos dos sistemas biológicos de lo que podemos observar en la ciudad. Y que uno de los patrones más importantes de este funcionamiento de estos dos sistemas, del microbioma y de la conectividad eléctrica cerebral, es la alimentación. ¿Cómo se comporta la microbiota? Es decir, ¿qué es, cómo reacciona ante este tipo y ante estas características muy particulares, que tiene que ver precisamente sí, con una alimentación quizás muy natural, poco procesada, pero que muchas veces pues eso no es tan diversa, tan variada? ¿Qué es lo que han descubierto? Sí. La microbiota creo que ya se conoce bastante, mucho de la información general de lo que es
la microbiota, particularmente la microbiota intestinal, porque es la más diversa, es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, pero también se caracterizan hongos, otros grupos eucarióticos y virus inclusive. Y estos microorganismos que nosotros que adquirimos desde el momento en el que nacimos y nos acompañan hasta después de nuestra muerte, pues superan, por ejemplo, 100 a 1 la capacidad de producir elementos, ¿no? Tienen 100 a 1 la capacidad de producir proteínas que son fundamentales para nuestra salud, para nuestra comunicación de otros sistemas, sistema endocrino, sistema nervioso, nuestros elementos inmunitarios, etcétera, ¿no? Y estos microorganismos pues no pueden concebirse, ¿sí?, si no es qué tenemos o qué no tenemos, cuánto tenemos, no se puede concebir si no es a través de lo que va haciendo el individuo a lo largo de su vida, con qué se alimenta, si está recibiendo algún elemento que favorece la eliminación de algún patógeno, como los antibióticos, etc. Entonces, en estas poblaciones, pues estas poblaciones tienen patrones socioculturales que son muy distintos a los de la ciudad, casi no utilizan antibióticos, ¿no? En las poblaciones donde trabajamos no se utiliza antibióticos por las condiciones socioculturales y económicas y políticas que llegan, ¿no? Claro. Pero eso ha favorecido que podamos explorar qué microorganismos se encuentran ahí que no tenemos en la ciudad y que posiblemente estos microorganismos, ¿sí?, tengan funciones muy primordiales para la salud de diferentes sistemas, como el sistema nervioso. ¿Cómo se manifiesta esto? Es decir, ¿cómo llegan a esta conclusión? Porque ahora lo dices de forma como muy clara y muy redondita, ajá, pero por supuesto no se da de forma evidente, punto número uno, ni de forma muy veloz. Claro, digamos. claro. Sí, nosotros pues para tener acceso a estas comunidades, por ejemplo no hablan español, ¿no? Entonces teníamos que pensar. Por eso el laboratorio de neuroecología es una puesta a prueba de la multidisciplinariedad, ¿no? Pensar como un antropólogo social, pensar como un psicólogo social y tratar de tener estos vínculos colaborativos con las poblaciones para poder conseguir, por ejemplo, un intérprete que con el que podamos trabajar y tener acceso a estas comunidades y poder obtener esta información, que es información que usualmente pues, se puede obtener fácilmente en los laboratorios, en unas poblaciones de ciudad, pero allá es sumamente complicado, ¿no? Claro. Desde llegar y además las condiciones de acceso físico, pero además pues estas cuestiones culturales de usos y costumbres que son muy claras en ciertas regiones. Cuéntanos sobre, no sé si llamarle resultados, porque no sé si hay resultados, sino cómo aplican, digamos, esta parte de psicología al contexto ecológico, al contexto ambiental. Por ejemplo, voy a ser muy puntual. Nosotros encontramos, al determinar la microbiota intestinal bacteriana de estas poblaciones indígenas, que su diversidad total, que puede ser concebido como un indicador de salud de un ecosistema, es mayor, su diversidad total, que en niños y adultos de una población de la Ciudad de México, porque no tienen estas presiones ecológicas para los microorganismos como el uso de antibiótico y el tipo de dieta, que es uno de los elementos más importantes, es muy distinto, ¿no? Mucho de su dieta de estas comunidades indígenas se basa en el consumo de fibras y el no consumo de alimentos ultraprocesados, con conservadores, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos fue eso. Pero ¿cómo esto define elementos de salud? Al hacer un estudio de qué es lo que están produciendo estos microorganismos, tanto en la ciudad como en estas comunidades indígenas, uno de los elementos que estamos particularmente bien interesados en estudiar es estos metabolitos que pueden estar asociados a trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo el autismo. Y encontramos, por ejemplo, en estas poblaciones de la ciudad que la microbiota de los niños produce mucho un metabolito que ahorita está siendo estudiado como un indicador de patrones de autismo, por ejemplo, el paracresol. Claro, y esto tiene que ver pues directamente, por ejemplo, con el estado de ánimo, pero también con la capacidad cognitiva. Exactamente, la capacidad cognitiva. Por ejemplo, ahora sabemos que muchos microorganismos de nuestra microbiota intestinal producen estos neuromoduladores
que están asociados al estado emocional, al estado de ánimo, como la serotonina, como la dopamina, como GABA, como varios, ¿no? Entonces, esto es una puesta a prueba de cómo, por ejemplo, la estructura farmacéutica para hacer frente a una gran problemática en salud mental, como por ejemplo depresión, como por ejemplo trastornos del desarrollo como autismo, etcétera, puede coadyuvar, ¿no?, el estudio de estos microorganismos con lo que farmacéuticamente existe para hacer frente a contestar preguntas que actualmente no se han dado, ¿no? Claro, pues justo para allá iba, para ir terminando, es decir, cómo se aplica, cómo se traduce todo este conocimiento y todo este descubrimiento de lo que sucede en ciertas comunidades para generar prácticas cotidianas, políticas públicas, como quiera que se llame eso, que pueda ser pues utilizado de forma cotidiana, digamos. Exactamente, ¿no? Patrones socioculturales y de estilos de vida que presentan estas comunidades, por ejemplo, ¿sí?, nos han ayudado a definir qué grupos, por ejemplo, de microorganismos están extintos en la ciudad. Y si estos grupos de microorganismos pueden favorecer esta comunicación con los sistemas de nuestro sistema nervioso central, con nuestro sistema inmunitario, etcétera, ¿no? Entonces, si no tuviésemos esa información, no tendríamos forma de saber en la ciudad que la presencia o ausencia de ciertos microorganismos son fundamentales para nuestra salud, ¿no? Claro. Eso es a nivel muy aplicado y a nivel de teoría, ¿sí?, pues nos ayuda a estudiar estos patrones de coevolución entre los millones de microorganismos que siempre van a estar, ¿no? Los microorganismos fueron los primeros que poblaron la Tierra. Estamos hechos de y van a estar microorganismos. ahí cuando nosotros ya no estemos. ¿Y cómo generar, digamos, un vínculo, una comunicación, una conexión entre lo que sucede en las comunidades rurales y en las comunidades citadinas? Sí, pues estos vínculos se han hecho, por ejemplo, hemos visto que este ejemplo de las poblaciones que tenemos en Guerrero, con las que hemos trabajado, pues son patrones que se repiten también en otras poblaciones del país, ¿no?, que a pesar de que sus patrones socioculturales sean un tanto distintos a los que vemos en Guerrero, pues la configuración, por ejemplo, de los microorganismos o de su actividad eléctrica cerebral, ahorita estamos explorando otras comunidades, son similares y muy distintas a lo que vemos. La diversidad es evidente. ¿Se puede hablar en este momento, hasta donde van, de mejores o peores condiciones? Condiciones socioeconómicas, ¿no?, por las condiciones políticas, son peores, obviamente, claro, ¿no? No hay que romantizar también estos elementos. Pero las condiciones fisiológicas para solventar estas son condiciones socioeconómicas, sociopolíticas que enfrentan estas comunidades indígenas, pues parece que están siendo una forma de solventar muchas de las carencias que se tienen. Un ejemplo muy claro, la presencia de parásitos intestinales, que fue uno de los estudios que nosotros hacemos, pues allá la presencia de Ascaris lumbricoides es uno de los elementos más importantes de infección, ¿no?, en estas poblaciones. Pero al momento de evaluar la microbiota de estas personas con ascariosis alta, comparado con la Ciudad de México, que aquí no hay presencia o hay muy baja, su microbiota es más resiliente allá que la que tenemos acá. O sea, si nosotros le ponemos esos parásitos en la ciudad, destroza su microbiota. Claro, ¿no? Y lo que estamos hablando a fin de cuentas es la importancia de conocer las particularidades, las necesidades de cada una, sí de las comunidades, pero de los individuos, para poder, pues eso, tomar decisiones informadas en la medida de lo posible, considerando, por supuesto, todas estas carencias. Importante tenerlo en la mente, tanto en estas comunidades, por supuesto, como en nuestro día a día, y cuidar con lo que nos alimentamos. Doctor Isaac González Santoyo, profesor de la Facultad de Psicología de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y pues que sigan adelante todas estas investigaciones y avances. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y cambiamos de tema. Como les decía al inicio, las artes escénicas regresan con fuerza este inicio de año en los recintos universitarios, porque Teatro UNAM presenta nuevas temporadas de distintos montajes que ya conocíamos.
El adiós de Boris Schumann, que propone una reflexión ácida y con mucho sentido del humor en torno a las relaciones familiares, el abuso y la discriminación, vuelve al Teatro Santa Catarina de Coyoacán. También dio inicio El mar es un pixel en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, donde David Gaitán lleva al escenario a la inteligencia artificial para hablar del amor, la existencia, la pertenencia y la tecnología, con un discurso que incluso puede incomodar a los espectadores. También reaparecen en corta temporada Nosotros sí vamos a cambiar el mundo, que se presenta en el foro Sor Juana Inés de la Cruz, mientras que El Eclipse se instala en el auditorio del MUAC. Y bueno, para consultar fechas, horarios y por supuesto los descuentos, pueden consultar las redes sociales y el sitio de teatro.unam.mx. También, como les platicaba, el día de hoy compartimos con ustedes y damos inicio a una serie de cápsulas en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad en torno al medio ambiente y la salud. Se trata de Clima en Movimiento, que hoy nos cuenta sobre contaminación por ozono. La contaminación por ozono se refiere a la presencia de un contaminante que no es generado por ninguna fuente, no hay ninguna fuente de emisión que genere ozono, sino que este compuesto se forma a partir de una serie de complicadas reacciones entre los que llamamos sus precursores, que sí son emitidos por diferentes actividades. Estos precursores son los compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno, que tienen sus orígenes básicamente en emisiones antropogénicas, aunque también hay contribuciones por emisiones biogénicas. Hay diferentes instrumentos en los cuales podemos evaluar, determinar los niveles de diferentes contaminantes que hay en el aire. Normalmente no lo alcanzamos a visualizar, los ojos no nos permiten ver eso. Sin embargo, con estos instrumentos es como nos damos cuenta de los niveles, si son estos bajos o si son altos, y solo en algunas ocasiones cuando las condiciones sí llevan a altos niveles de contaminación, se puede percibir por un aspecto brumoso del aire, grisáceo a veces, café, dependiendo de las condiciones. El viento aquí en el Valle de México lleva a que esta mezcla de reacciones sean dirigidas al suroeste y en el camino van reaccionando, de tal suerte que cuando llegan por ahí de la tarde aquí en la zona suroeste, los niveles de ozono son muy elevados y ya no hay manera de controlarlo y pueden seguir su camino hasta la zona de las montañas, en donde también tienen efecto. El ozono tiene su principal afectación en el sistema respiratorio, sobre todo las vías superiores. ¿Por qué razón? Porque es un oxidante muy poderoso. Todo lo que llaman tejido blando es fácilmente irritable y esto lleva a que, sobre todo las personas sensibles, sufran o padezcan de sensaciones diferentes a las que no tenemos ese tipo de problema. Se implementaron varias medidas, por ejemplo la verificación vehicular, se ideó, se creó el programa de Hoy No Circula y se puso mucho énfasis en que debería controlar las emisiones, sobre todo los vehículos automotores, para poder controlar eso. Eso funcionó muy bien. De hecho, hay una caída muy importante en los niveles de contaminantes del 2000 año hasta aproximadamente 2010, 2012, que es el momento que se estanca. Y a partir de ese momento se estanca el control de la contaminación. Seguimos teniendo niveles altos, pero ya no tan exagerados como en aquella ocasión. Y lo que nos preocupa ahora mucho es que estos niveles empiezan nuevamente a crecer, es decir, a aumentar, a pesar de que las medidas de control en principio se pensarían que son correctas. El Instituto de Investigaciones Biomédicas trabajan y avanzan en una alternativa para tratar el cáncer de mama. Los detalles sobre la molécula GK1 en UNAM Global TV.
Esta es la molécula GK1. Podría ser la respuesta para enfrentar el cáncer de mama más agresivo, el triple negativo. Tiene propiedades antitumorales porque hemos visto que reduce el tamaño del tumor y el volumen tumoral, y antimetastásicas porque vemos que reduce el número de macrometástasis y micrometástasis en el pulmón. Las científicas universitarias Fragoso y Ciuto llevan más de 10 años desarrollando un tratamiento para esta enfermedad que afecta principalmente a jóvenes. Hasta ahora todos los resultados han sido muy prometedores, ningún efecto colateral negativo. Cuando las células cancerígenas aparecen, su capacidad de evadir el sistema inmune les permite crecer y dispersarse a diferentes zonas del organismo. GK1 podría revertir la inhibición de la respuesta inmune para que pueda atacar a los tumores y reducir la metástasis. Este tumor representa más o menos el 15% de todos los casos que diagnosticamos. Cuando ya se salió de la mama e invade otros órganos, el pronóstico suele ser muy malo y la esperanza de vida de las enfermas suele ser como de 15 meses cuando mucho. Las investigadoras están por comenzar los estudios clínicos. Ya hemos preparado un protocolo en conjunto con los médicos del Instituto Nacional de Cancerología. Esta es la primera vez en donde este convenio va a escalar a una participación clínica, en donde una molécula la vamos a evaluar en mujeres con cáncer de mama. Todavía no estamos hablando de curación. Estamos hablando de que se quiere prolongar la vida de la paciente, que no tenga dolor, que no tenga las limitaciones que dan los síntomas de la enfermedad y que tampoco tenga las limitaciones que dan los efectos secundarios de la enfermedad. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.